Bienvenidas y bienvenidos a Finanzas a la Carta. El día de hoy tengo un invitado increíble, una persona que tuvo una idea a partir de un problema que le sucedió y con esa idea ha logrado revolucionar, casi que reinventar la industria más potente que tienen los países, la industria inmobiliaria. Les estoy hablando de Tomás Cartagena. Tomás es ingeniero civil, industrial y fundador y director general de Best Place to Live, una certificación de calidad inmobiliaria que reconoce a los desarrolladores y operadores de proyectos de vivienda según la satisfacción de sus clientes, y también es el fundador de Trend Group América. Su iniciativa busca ayudar a las personas a encontrar desarrollos inmobiliarios de alta calidad y ha generado una plataforma que empodera a los consumidores a identificar los mejores lugares para vivir e invertir. Tiene presencia en más de 10 países y con esta idea loca de que la inmobiliaria se centre o se enfoque en el cliente, como les digo, ha logrado revolucionar o modificar o mejorar el mercado inmobiliario. Así que aprovechemos la presencia de Tomás para conocer cómo nació esta idea, cómo se desarrolló, pero sobre todo cómo podría ayudarnos a nosotros la próxima vez que pensemos en comprar una propiedad. Así que, bienvenido Tomás, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan Carlos. Muy bien. Oye, primero que nada, gracias por aceptar la invitación. Sé que has estado muy ocupado, eres una persona muy ocupada y además sé que estás un poco trasnochado, ¿verdad? Con los ojos, con ojeras, tú mismo me lo dijiste. Pero bueno, gracias por estar acá, me encanta que estés con nosotros porque Best Place to Live es una idea brillante que nace en Chile y nace por algo que específicamente te ocurrió y le ocurrió a tu familia. Cuéntanos un poquito cómo nace esa idea tan genial. Claro que sí. A ver, año 2004 mi familia compró una casa. Ya de hecho debe haber sido medio responsable porque le dije a mi papá, oye mira, hay un proyecto acá, él está buscando casa y le dije, mira, anda a ver este en particular. Bueno, cuento corto, desde el 2004 que compraron, la casa se empezó a entregar el 2007. Obviamente uno trata de calzar estos tiempos de venta de la casa donde uno vive, con la que uno se va a cambiar, etc. O sea, ¿ustedes vivían en casa propia? Sí. Vivían en casa propia, o sea, tienen que venderla para comprarte la otra y pasarte, ¿verdad? Exactamente. O ese fue el caso de ustedes, la vendieron para mudarse. Y terminó mi papá arrendándole la casa al nuevo comprador como 2 meses más hasta que ya no lo aguantaron más, ¿no? Porque no se las pudieron entregar a tiempo, la casa nueva. Porque tuvo un atraso efectivamente en la entrega de la vivienda. Tú me dices que eso fue en el 2004, o sea, tenías 20 años menos. Eso fue hace 20 años atrás. ¿Qué edad tenías en ese momento? 22 años. 2004 con 20 años. 20 años. Ok, ¿cómo fue entonces ese proceso? ¿Qué pasó con la casa que compraron? Claro, cuando ya nos entregan la casa, que fue el 2007, ahí ya tenía 22, 23, la verdad es que la casa tenía un montón de problemas. De hecho, hubo una reunión que se llamaba de preentrega y en esa reunión de preentrega se encontraron más de 200 observaciones a la casa. ¿Cuántas? Más de 200. Un 2 con 2, 0, 200. Sí, sí. Pero 200 observaciones a una casa, hágala de nuevo. Exactamente. Fisuras, problemas de agua, problemas eléctricos, problemas de piso, o sea, de todo lo que te podías imaginar había en esa casa. Y la familia con la ilusión de mudarse, la nueva casa, el dueño, el que compró la casa anterior, esperando que ustedes se vayan. Exactamente. ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, cuento corto, después de esa reunión de preentrega hay una entrega formal, hubo un proceso como de un mes y medio para que en el fondo pudieran resolver las observaciones. Al momento de la entrega estaban las mismas 200 observaciones no resueltas. No te lo puedo creer. Lo que entonces vuelve a generar todo un malestar y un problema. Y bueno, algo te contaba al principio, yo soy hijo mayor, por ende mi papá trabajaba domingo a jueves fuera de Santiago, y yo me comía a los maestros de postventa ayudando a mi mamá, y que era un problema que no avanzaba y de las 200 observaciones sacaban una a la semana. Entonces imagínate pensar en un problema de resolver 200 semanas, de tener maestro en la casa cuando es tu casa nueva. No, impensable. Es decir que a ustedes les tocó mudarse a una casa con problemas, con algunas situaciones que había que solucionar y aparte de eso, tener que estar conviviendo con los maestros durante mucho tiempo. Exactamente. ¿El sueño de la casa nueva no se cumplió? Y eso era súper problemático y a mí me llamó mucho la atención porque cuando uno conecta y dice, oye, una casa nueva siempre es como sinónimo de felicidad, de alegría, etc. Sí. Y la verdad es que esto no pasó. Y de ahí nace, es como la energía de donde nace Best Place to Live, porque en ese tiempo me tocó empezar a averiguar, oye, ¿le estará pasando esto mismo a otras personas que están recibiendo una vivienda nueva?
Y la verdad es que en ese tiempo me di cuenta que prácticamente el 80% de las personas que entrevisté no recomendaba la inmobiliaria a la que le compró. Entonces dije, oye, aquí hay un gran problema, pero que yo lo dejé archivado y guardado porque seguía estudiando en la universidad, pero me tocaba presentar mi examen de grado. Y me tocó la suerte de hacer un intercambio a Pittsburgh, a Estados Unidos. Después enganché una práctica profesional, se me acababa la práctica profesional y tenía que volver acá a defender mi memoria. Ajá. Y en eso entonces dije, a ver, ¿qué problemas durante mi vida universitaria quiero tratar de resolver? Porque quería hacer algo práctico y me acordé lo tomé y desde ahí empecé a desarrollar ¿Qué estabas estudiando? ingeniería civil industrial. Ok, es decir que podías tomar el problema que particularmente le había ocurrido a la familia y presentarlo como una tesis. Exactamente, y ahí lo que armé fue un sistema de calidad y de medición justamente para la vivienda, Qué buena. que son las bases y los fundamentos de lo que hoy día es Best Place to Live. Qué buena, pero qué idea tan genial. Qué loco, pero qué idea tan genial. Mira, te voy a confesar algo, yo no sé nada de autos, pero nada es nada. Yo lo sé conducir y no sé absolutamente nada más. Por lo tanto, no puedo comprarme un auto de segunda, porque no tengo cómo identificar si ese auto tiene o no algún desperfecto. No tengo cómo identificarlo, no sé absolutamente nada. Y lo llevo un poco al tema de la vivienda. ¿Cómo hace una persona que no sabe de construcción, que no sabe de materiales, que no sabe de nada a la hora de recibir una vivienda? ¿Cómo hace para darse cuenta que corresponde cada uno de los elementos que le dijeron o que algo está funcionando o que algo no está funcionando? O sea, si no cae el agua, si no cae la gotita del techo, probablemente esa persona no se entera que hay una filtración. Exactamente. Bueno, ahí es donde yo quiero diferenciar hoy día las empresas que están certificadas Best Place to Live versus las que no están certificadas o que están bueno, las que están en algún grado de proceso de certificación tratan de incorporar estos elementos. Nosotros ponemos e invitamos a las inmobiliarias a poner siempre al cliente al centro. Por ende, pasa mucha gente, de hecho, te voy a dar una cifra, del total de personas que nace un año, solamente el 25% de esas personas logra comprar una vivienda en su día. Entonces, es muy poca la gente que logra comprar una vivienda. Y de ese 25%, solamente el 25% de ese 25% logra comprar una segunda o más vivienda en la vida. O sea, es el 6,25% de la gente que nace en un año completo que va a lograr comprar una vivienda. Entonces, es un mercado que hay muchas expectativas, pero que finalmente los que logran comprar son muy poquititos. Y dentro de eso, entonces, hay muy poca gente que no es especialista en esto. Entonces, las inmobiliarias que ponen al centro al cliente justamente se adelantan a estas cosas y le enseñan a las personas, oye, ¿qué es lo que tenemos que revisar al momento de la entrega? Ajá. ¿Cómo va a ser el procedimiento en el que va a vivir, la experiencia que va a vivir? No estés pensando en sacar la medida de los muebles, ya vamos a tener un espacio para eso. Lo que queremos hacer ahora es que entiendas, que revises, que estés clara de que tu casa, tu departamento está en las condiciones con las que pactamos al momento de la promesa de compra y venta y que finalmente se materializa con la firma de la escritura. Pero todas las empresas entonces que ponen al centro al cliente empiezan a adelantar y a prepararse porque en verdad prácticamente todos los clientes que reciben una vivienda son personas que no tienen experiencia de compra previa. Bien, Tomás, pero aquí hay algo que me llama mucho la atención. ¿Cómo esta idea de un joven que se está graduando se transforma en un negocio que hoy tiene presencia en 10 países en Latinoamérica? Tú presentas tu tesis, presentas tu proyecto de grado, te va bien, supongo, ¿no? Supongo que a los profesores les gustó, Sí, no fue. pero ¿cómo decides seguir trabajando en él? ¿Qué pasó ahí en ese intermedio? Cuéntame, por favor. Sí, yo creo que siempre tuve un espíritu emprendedor desde el principio. De hecho, en mi familia todavía me molestan que después de los cumpleaños agarraba todos los dulces a la piñata y los vendía, ¿no? Entonces, No puede ser. con esa base, me gustó tanto este problema. Oye, es la primera vez que escucho ese modelo de negocio. ¿En serio? Nunca lo había escuchado. Bueno, Nunca si hay, lo había si hay escuchado. algún niño siguiéndonos acá en Finanza a la Carta, probablemente tiene ahí un nuevo modelo. Y este espíritu emprendedor y el problema que era grande me llevó a tocar muchas puertas, conversé con muchísimas inmobiliarias y la verdad es que me di cuenta de que prácticamente ninguna, año 2010, estaba haciendo nada. Hoy día esto se ha dado vuelta. En Chile hay un grupo de inmobiliarias importantes que están muy preocupadas de la satisfacción de sus clientes porque saben finalmente que el referido es el tercer, cuarto canal que más ventas les genera. Pero lo que me pasó después es que cuando salí de Chile era volver cada vez como a Chile del 2010. Muchas inmobiliarias con cero foco en el cliente. Entonces, mi primera experiencia fuera de Chile fue en Perú, el 2017, y me tocó vivir lo mismo que viví el 2010.
Después de eso me fui a Colombia. Oye, en Colombia exactamente lo mismo. Ahora, ponte tú, el 2022 nos fuimos a México. Exactamente lo mismo. Entonces, lo que hemos estado haciendo es encontrar a estas empresas que sí tenían algunos estándares, pero que no podían tener como bien armada la estructura de lo que tenían que entregar a los clientes, principalmente por desconocimiento, porque no había un especialista global dentro de esto. ¿Por qué no? Porque no había nadie que se preocupara realmente por el cliente. Bueno, eso también. Hay que decirlo. Yo digo, el negocio inmobiliario es un negocio de millones de dólares. Es difícil imaginar que era porque no tenían un especialista en eso. No, realmente no era por falta de presupuesto ni falta de conseguir la gente, era por falta de interés. Y era porque también el foco estaba más puesto en la arquitectura y el foco estaba más puesto en la normativa de lo que se puede construir, más que en la persona que va a comprar. Y hoy día ese es el gran cambio que ha ido mutando dentro de esto, que es, oye, consideremos, está bien, las variables de normativa, el retorno que se tiene que conseguir dentro del proyecto, porque si no, no se consigue financiamiento, pero también pensemos en quién va a ser la persona que lo va a vivir y lo va a habitar. Y desde ahí entonces hemos ido reformulando el modelo y bueno, la pandemia nos llevó a transformarnos de un negocio de consultoría, que ya estábamos en Chile y en Perú, a un negocio de plataforma. Y ahí es donde pudimos dar este salto y hoy día llegar a 11 países ya de Latinoamérica y que potencialmente ya vamos a tener noticias del 12º país. Y la verdad es que ha sido súper interesante el recorrido. A mí, que me toca viajar mucho, me encanta poder identificar como las cosas generales que van ocurriendo en los países y también cómo el problema común se ha ido dando en diferentes como periodos de tiempo, como te decía antes, cosas que de repente viví el 2012 en Chile, no sé, lo estamos viviendo hoy día en Guatemala el 2025. Te comprendo, pero a mí me encanta conocer la historia detrás de las empresas y creo que la historia de ustedes debe ser muy fascinante porque de alguna manera se convirtieron, no sé si en un árbitro, en un regulador o en el trade advisor de las inmobiliarias, pero ¿cómo fue ese camino para llegar a que Best Place to Live sea una marca tan importante en un mercado en el que usted no participaba? Tú eras un cliente de muchos clientes que hay, o sea, realmente, vamos a decirlo así, insignificante tu participación dentro del mercado inmobiliario. ¿De qué manera esta idea y ese jovencito de 20 y tantos años logra posicionar esta idea de negocio, este producto o esta idea de qué es lo que debe hacerse a nivel inmobiliario? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Quiero que me cuentes la historia, por favor. A ver, primero siempre como en todo emprendimiento hay mucho puerta a puerta. Yo, si bien era ingeniero, no tenía experiencia en el sector inmobiliario, sí tenía experiencia como consumidor inmobiliario. Y conversé mucho. El año 2010 tuvimos el terremoto acá. Yo partí con la comercialización de este negocio en marzo del 2010 y las inmobiliarias me decían, mira Tomás, yo tengo detenido los ascensores, tengo detenidas las calderas de agua caliente porque no sé si hay fisuras de gas con el terremoto, tengo que esperar todas estas inspecciones, o sea, olvídate de que hablemos de satisfacción de cliente. Pero entre medio de eso aprovechaba y si me daban alguna reunión 30 minutos iba conversando. O sea, tú pedías una cita con las inmobiliarias. Exacto. ¿Y qué les decías? No, les contaba, les decía, oigan, en todas las industrias están poniendo foco al cliente. Menos ustedes. Y este es un sector en donde está muy desfasado en esto, hay que tratar siempre de conversar desde lo positivo más que de lo negativo. Y mira, tenemos esta solución y que sabemos que te podemos, si te damos visualización de lo que está pasando y que aparte yo te lo quiero comparar contra otras empresas, porque ahí venía el modelo inicial, que esto siempre era con un benchmark, pero era con un benchmark donde la empresa nunca va a saber cómo le está yendo a la competencia, sino que nosotros se lo escondemos en 3 grandes curvas, que es máximos, promedio y mínimo, pero la misma empresa podía seleccionar el benchmark. Entonces yo tenía que armar un grupo de empresas en una zona específica de Santiago que se diera esta condición para poderles tener información. ¿Cómo recogiste esa información? ¿De dónde sacaste los datos para poder comparar las compañías? Sí, ahí... O sea, porque yo estoy pensando un poco en la audiencia, ¿no? Tienes un negocio muy potente y yo quiero desenmarañar ese negocio, yo quiero desenmarañar ese proceso, porque la gente hoy por hoy ve que tú participas en N cantidad de eventos, eres un ponente muy importante, son parte importante de la industria inmobiliaria, pero ven el éxito, ven la fruta madura en el árbol,
pero no ven cómo se gestó esa fruta. Entonces yo lo que quiero desenmarañar es un poco eso, entender las dificultades que hubo, los momentos en que tuviste ganas de dejar el proyecto hasta ahí y dedicarte a otra cosa, de volverte para Estados Unidos, qué sé yo, ¿ok? Porque todo el camino no fue tan sencillo, ¿verdad? Para nada, para nada. De hecho, te diría que ni al día de hoy es sencillo. Hay que seguir derribando cosas cuando de repente se talenta algún proceso en algún país. Oye, ¿qué es lo que estamos haciendo o qué hicimos con estas empresas que nos permitió llegar a conectar a la plataforma, pero a estas otras nuevas no las hemos podido considerar? Pero volviendo a tu pregunta, a ver, te diría que nace mucho hacer pilotos, ¿ah? Pilotos que hoy día las empresas están mucho más abiertas a hacerlas pago. En ese minuto no existía. Lo otro, hoy día existe muchísimo más capital de riesgo. Capital de riesgo que si uno tiene una buena idea y va a presentarla y por el otro lado ha logrado hacer algunos pilotos y traerle algunas certidumbres de información, hay personas que están dispuestas a invertir en esas empresas. Año 2010 eso no pasaba. Eso no pasaba. En este país, ¿no? O sea, tú ibas solito con una carpeta y tocabas la puerta. Lo estoy dramatizando demasiado, lo sé. Pero tocabas y decía, por favor, quiero una reunión de 30 minutos. Y el 2010 nos aceptó, de hecho, la que creo que era la mejor aceleradora de negocio en ese minuto. Pero era una aceleradora de negocio, no te ponía plata. Hoy día hay una cantidad de programas enormes que tú llegas y te dices, ok, mira, dame un 7% de tu empresa y ya tienes $130.000, cruzando algunas barreras, obviamente. Pero eso no existía en ese minuto. Y desde ahí te diría que hay mucho de tosudez, ¿ah? Porque uno tiene que ser tosudo en términos de que la propuesta de valor es importante, porque yo estaba convencido de eso, porque cuando hablaba con las personas cada vez más entendía que esta cuestión era importante poder hacer un cambio. Y dentro de esa misma tosudez lograr encontrar a aquellas personas que son como promotores o tus champions dentro de las organizaciones. Ajá. Uno ya logra hacer esa primera conexión y decir, mira, ¿sabes qué? Esta persona de acá es la que me va a ayudar. Y a ese uno empieza a entregarle más información o empieza a flexibilizar o de repente, no sé, salir a tomarse una cerveza y conversar los puntos de vista. Oye, mira, yo creo que tu propuesta de valor mejoraría si es que tenemos esto, esto y esto. Perfecto. Y después uno llevarse toda esa tarea a la casa y empezar a trabajarla y empezar a ajustar esa propuesta. Y tú me preguntaste por tirar la toalla en algún minuto y obviamente lo tuve. Y para mí ese mes fue julio del 2012. Julio del 2012. Sí, porque nos demoramos en nuestro primer cliente. Salimos en marzo, nuestro primer cliente fue en septiembre del 2010. Diciembre del 2010, mi socio me dice, se viene a vivir mi novia, que hoy día es su señora, desde Polonia a Chile. Y necesito plata ya, entonces necesito emplearme en este minuto. Compañero mío de la universidad, seguimos siendo muy amigos y socios. Estaban trabajando juntos y él te dice, no puedo continuar. Exactamente. Ok. Entonces eso fue diciembre del 2010. ¿Qué dijimos ahí? Bueno, tratemos de levantar plata con amigos, cercanos, familiares, en el fondo para poderle dar continuidad, contratar un analista. Gabriel se encargaba de toda la parte más técnica y data, etcétera. Entonces dijimos, bueno, cubramos esa posición y yo sigo en la parte comercial. Y bueno, levantado ese proceso, año 2011, empezamos a tener clientes más recurrentes, empezar todos los meses, etc. Pero el 2012 se nos pegó un bajón. Y era un bajón que, hoy día ya lo logro entender. Teníamos un problema que era el típico serrucho del emprendimiento. Sí. Yo me ponía a vender, vendía un mes excelente y después tenía que bajar a la operación a operar. Y se olvidabas de la venta. Y se me frenaba la venta. Claro. Entonces tenía que volver al mes siguiente, lograba vender. Entonces uno no lograba darle continuidad a este negocio. Entonces con una persona que hoy día es mi socio y CTO, que es Víctor, dijimos, tenemos que generar un producto que sea de venta recurrente y que nos permita tener todos los meses, al primer día hábil del mes, y fue nuestro primer experimento como plataforma. Pero en ese momento usted era una consultora, básicamente atraían clientes para ustedes decirles si lo que iban a comprar... Venderle estudios de satisfacción de clientes, con una comparación. Todo nació en la comuna de Maipú. ¿Ya? De repente la gente dice, oye, estas cosas nacen en Las Condes, en Vitacura, etc. El primer benchmark de Best Place to Live se logró orquestar con 3 empresas que tenían proyectos en Maipú. Qué bonito, qué buena historia. Y desde ahí empiezan a pasar algunas cosas como esto de poder generar un producto que fuera recurrente. Y eso nos pasó que en julio del 2012, cuando ya dije, oye, ¿sabes qué? Esta cuestión, ya, chao, me voy a ir a emplear, etc.
logramos tener un cliente que dijera, oye, ¿sabes qué? Esta solución, que era algo muy resumido de lo que hacíamos, pero que era recurrente, y no de cara al que ya compró, sino que de cara al que está comprando, al cotizante, nos empezó a tomar una empresa. Y después nos tomó una segunda y una tercera. Y ese mes creo que cerramos con 4 clientes de ese producto en eso en particular. Entonces dijimos, oye, mira, aquí tenemos una energía, que ya era una base, que nos permitía entonces administrar este otro negocio y aparte entonces ir creciendo y que después mutó en un negocio que lo llegamos a tener en 4 países y que fue, antes de la inteligencia artificial, nosotros fuimos los primeros en categorizar la probabilidad de compra de las personas que estaban cotizando una vivienda. Ok, ya va, dame un segundito para digerir mejor esto. Ustedes, no existía, bueno, sí existía, pero no al nivel que se aplica hoy, con la usabilidad que hay hoy, la inteligencia artificial, pero ustedes de alguna forma lograron crear una fórmula para predecir la probabilidad de compra que tenía una persona que iba a cotizar. Exactamente. Lo que sueña todo negocio. Y hoy día lo hace muy bien la inteligencia artificial. Ok. Y en ese año 2012, teníamos 7 veces más cuando nosotros logramos identificar a una persona que le llamábamos el leads caliente o el cotizante caliente, tenía 7 veces más probabilidad de cerrar un negocio que un cotizante normal. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo orientábamos al foco a los ejecutivos de venta y le decíamos, mire, te llegaron 1000 contactos, enfócate en estos 100. Estos 100 te van a cerrar mucho más negocio. Tampoco tenían tiempo para atender a los otros 900, entonces a los otros envíale un correo, que marketing, los contactos, etc. Deja que otro pierda el tiempo. Pero tú llamas a estos de acá. Y cuando eso empezó a pasar, bueno, eso fue una plataforma que llegamos a tener 400 proyectos conectados, más de 400 proyectos conectados en 4 países y que finalmente, y esto también es el camino del emprendimiento, dijimos, oye, perdimos como el foco. Las empresas nos decían, no, transfórmate en un sistema de venta. Y nosotros no somos un sistema de venta. Nosotros lo que queremos es traerle más satisfacción a las personas. En este caso, acercábamos, le facilitábamos la vida. Pero te voy a interrumpir. Tú, por favor. Discúlpame que te interrumpa porque ahí no me concuerda algo. Estamos. Naces para brindarle más satisfacción al que compra la casa, al comprador de la casa. Pero habían desarrollado un software que lo que traía satisfacción era para el que vendía la casa. Para el que vendía la casa y también para el que la compraba, porque en el fondo podían hacer un match de mejor manera. Sí, pero ¿no? el que la estaba utilizando y el que estaba feliz con el software era el que la estaba vendiendo. Efectivamente. Ok, ¿qué pasó con eso? Ahí se salieron un poco del core, de la idea original, ¿o qué ocurrió? Siempre siguió Best Place to Live por su rama general, pero lo que nos empezó a pasar con este negocio que se llama Agelitz, nos daba un flujo de caja tan importante que nos permitió subsidiar a Best Place to Live en esos años que no se la podía solo. Entonces, cuando hablábamos de cosas difíciles, bueno, ese era un momento difícil. No teníamos capital de riesgo, teníamos que nosotros mismos hacernos valer por nosotros mismos. Y entonces dijimos, ok, que esta línea de negocio financie esta otra. Y ahí fue cuando el 2013, cuando ya teníamos evaluado 20 empresas la satisfacción de los clientes en Chile, dijimos, este ya es el año para lanzar Best Place to Live y construimos el ranking de las primeras 10 inmobiliarias de Chile. Claro, durante muchos años y con mucho trabajo, sangre, sudor y lágrimas de por medio, ustedes lograron finalmente conseguir los datos para poder comparar inmobiliarias y satisfacción de clientes. Ya tenían la información que necesitaban y ahí fue donde lo lanzaron. ¿Ese lanzamiento qué fue? ¿Cuál fue el embrión de Best Place? Ya nos conocían bastante las empresas porque yo ya llevaba tocándole las puertas desde el 2010 y ya estábamos año 2013. Mira, acá otra vez es el que nos dice que tenemos que mejorar los enchapes. Ajá. Exactamente. Y finalmente, bueno, hicimos me acuerdo, un desayuno de lanzamiento muy bueno. Les llevamos primero data y les mostramos hacia dónde íbamos. Yo creo que eso fue lo más importante. Y de nuevo un grupo de empresas dijeron, oye, esto sí me llama la atención, ¿no? Porque ya empezaba a jugar esto de que el millennial en ese tiempo iba a empezar a comprar vivienda. Y era un consumidor muy distinto, las inmobiliarias no lo entendían, las inmobiliarias estaban muy acostumbradas a venderle a la generación X, que la generación X son hoy día personas de 45 hasta 60 años. Entonces necesitaban encontrar herramientas y dentro de eso mismo, y de nuevo,
uno logra conectar en algunas organizaciones con los champions o con las personas que son más visionarias, y de esos visionarios uno logra entonces bajar esta propuesta y logramos generar este primer ranking de las top 10 inmobiliarias de Chile el 2013, el primer año, y desde ahí empezó a ser como una evolución. Ya 2014 llegar a 30 empresas, 2015 lo mismo, etcétera. Año 2017 me invita a la Cámara Chilena de Construcción a dar una charla en un evento donde invitaban también a la Cámara Peruana de la Construcción. Nuevamente el relacionamiento es algo súper importante. Conozco al presidente del Comité de Edificación de la Cámara Peruana de la Construcción, le cuento Best Place to Live y me dice esto es lo que necesitamos en Perú. Wow. Entonces, año 2017 armamos una empresa junto con la Cámara Peruana de la Construcción que se llama Inteligencia y Data y que administra Best Place to Live en Perú. Y a través de Inteligencia y Data, entonces hoy día tenemos 30 empresas que están certificadas Best Place to Live en Perú, de un total de 65 inmobiliarias que se están evaluando en Perú. Año 2019 dijimos, ok, hagamos el experimento, pero esta vez solo en Colombia. Lanzamos Best Place to Live en Colombia, octubre del 2019. ¿Se fueron ustedes mismos a hacerlo o también, también No. tuvieron la puerta abierta, como el caso de Perú, con la Cámara Inmobiliaria? Mira, el 2017, en diciembre del 2017 yo hice mi primer viaje a Colombia por negocio y obviamente fui a la Cámara a presentarle nuestras credenciales, qué es lo que hacíamos, etcétera. Pero hubo varios cambios dentro de la Cámara, dentro de esos cambios de gerente, etcétera, y la cosa es que nunca perduró. Entonces dijimos, ok, avancemos nosotros solos. Octubre del 2019 hacemos este tremendo lanzamiento, todavía me acuerdo ahí en la calle, en la avenida calle 100, con no sé cuánto, con carrera no sé cuánto. ¿En dónde? ¿En qué ciudad? En Bogotá. En Bogotá, ok. Y llegó la pandemia en marzo del 2020. Entonces dijimos, recojamos todo, quedémonos en Chile, Perú, que ya eran mercados donde teníamos un volumen de clientes y de operación, y veamos cómo va a ser esto hacia el futuro, porque era caótico lo que teníamos en marzo del 2020. ¿Y la pandemia qué tanto modificó el modelo de negocio que ustedes tenían en ese momento? ¿Qué tanto le impactó? Así, sin que hayan creado nada nuevo, sin que hayan tenido que reinventar nada, el modelo que tenían tal cual, ¿qué tanto se vio impactado con los cierres de la construcción? Porque la construcción se paró también. Nosotros partimos el año 2023 y dijimos, hay una crisis inmobiliaria, se está vendiendo menos, tenemos que ayudar a nuestros clientes, que son las inmobiliarias, a poder vender más. ¿Y por qué los teníamos que ayudar? Porque sabemos que esas son las empresas que generan más felicidad de las personas. Entonces organizamos una primera feria inmobiliaria, una feria que a nivel de producción fue espectacular. La hicimos en ex Casa Piedra en Metropolitan Santiago ese año. Y hicimos un montón de cosas buenas, logró generar algo de tracción de venta, pero no tuvo el impacto que nosotros queríamos. Año 2024, la crisis venía peor, entonces dijimos, ok, hagamos una segunda feria, modificamos un montón de cosas, nos pasamos mucho más al digital, hicimos una feria en producción mucho más chiquitita, de hecho la hicimos en Espacio Vértice, que ahora es Parque Arauco, donde está el Open Kennedy, y esa fue una feria que logró cerrar $6,1 millones en ventas. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa de monitoreo y una empresa de monitoreo de productos de alto valor? Pues la diferencia es ILI Seguridad. ILI Seguridad es una empresa chilena con más de 18 años de experiencia que se encarga de resguardar estas compañías que tienen productos de alto valor, como casas de comercio, joyerías o casas de cambio. En ILI Seguridad encuentras tecnología de punta a tu servicio. Puedes contar con monitoreo de cámaras 24/7, apertura de cajas fuertes centralizada, control de acceso y mantenimiento de sistemas de seguridad por profesionales, porque ILI Seguridad se adapta a tu necesidad. Llama ahora y cotiza sus servicios.
En Café Tres Cordilleras creemos que el café es mucho más que una bebida. Es cultura, identidad y un puente entre quienes lo cultivan y quienes lo disfrutan. Nuestro aporte al mundo cafetero en Chile es claro: llevar lo mejor del café de origen colombiano, con toda su riqueza sensorial, su historia y su calidad, a una comunidad cada vez más apasionada por el café de especialidad. Café de origen 100% colombiano, con granos seleccionados de alta calidad, su tostado fresco y preciso, que resalta los perfiles de sabor únicos y su versatilidad, ideal para todo tipo de métodos de preparación. Además, ofrecemos la trazabilidad completa, conexión directa con caficultores y una propuesta pensada tanto para amantes del café en casa como para cafeterías que buscan diferenciarse. Café Tres Cordilleras es tu mejor café. ¿Y la pandemia qué tanto modificó el modelo de negocio que ustedes tenían en ese momento? ¿Qué tanto le impactó? Así, sin que hayan creado nada nuevo, sin que hayan tenido que reinventar nada, el modelo que tenían tal cual, ¿qué tanto se vio impactado con los cierres de la construcción? Porque la construcción se paró también. Sí. A ver, te diría que al principio no nos afectó mucho porque ya Perú y Chile estaban como en un piloto automático en términos de construcción, entonces habían desarrollos que estaban entregando, etcétera, y que teníamos que evaluar y ya venía establecido ciertas cosas. Pero lo que sí nos pegó fue después, cuando se detiene la construcción. Ajá. Y empieza, bueno, y antes nosotros acá en Chile con el 18 de octubre, que también entonces algunos inversionistas dijeron, oye, parece que no tenemos que seguir invirtiendo tanto en activos inmobiliarios en Chile, entonces detengamos algunos lanzamientos. Y eso empezó a generar que se empezó a achicar la cantidad de proyectos y obviamente esa energía de crecimiento que veníamos con Chile la dejamos de tener. Y la pandemia sí nos llevó, bueno, a grandes decisiones. Prácticamente nos achicamos a menos de la mitad del equipo, ¿no? Wow. Que son cosas súper lamentables, pero uno tiene que decir, oye, tengo que pensar de que esta empresa dure de por vida, ¿no? Yo no puedo pensar para que sea una empresa que dure por meses. Y en esa decisión también dijimos, ok, tenemos que dejar de ser consultoría porque no podemos ir a ver a nadie a su oficina, entonces tenemos que iniciar un camino de transformarnos en una plataforma. Aparece una necesidad en el camino. Esta necesidad lamentablemente fue la pandemia, pero es una dificultad que les ocurrió y que los obliga a repensar el negocio. Y entonces en ese momento decidieron fue la plataforma. Exactamente, yo creo que siempre hemos sido muy inteligentes en términos de leer las condiciones del mercado, ¿eh? Y quizás voy a hacer un spoiler de lo que probablemente vamos a hablar después, pero lo mismo nos pasó ahora con Chile. Dijimos, oye, año 2022, nosotros tenemos que estar más afuera de Chile que dentro de Chile. ¿Por qué? Porque veíamos esta crisis inmobiliaria que hoy día se está viviendo y que el stock o la cantidad de desarrollos de nuevas viviendas es muy limitado. Está mucho más limitado que en el pasado. Sí. Entonces, ahí tomamos también esa decisión año 2022 y hoy día sí podemos decir que prácticamente el 50% de nuestros ingresos viene fuera de Chile y eso también es algo que son jugadas que uno va haciendo. Me vuelvo a la historia. Ok. ¿Qué pasa con el concepto de plataforma? Había que hacer 1000 cosas. Nosotros siempre teníamos una base tecnológica muy fuerte, porque uno de mis socios es desarrollador y es el CTO de la empresa, que es Víctor. Y dijimos, tenemos que hacer que ya primero cumplamos con entregarle la información a través de una plataforma que sea nuestra. Segundo, empecemos a cambiar nuestras presentaciones que eran presenciales, llegábamos con un archivador, con un CD, con un pendrive después, etcétera. Pasémoslo a que sea 100% virtual, a que la experiencia de entrega de información sea virtual. Después dijimos, oye, hagamos que nuestros clientes carguen sus bases de clientes dentro de la plataforma de manera autónoma. Después que hagan esto, después armamos un ranking interno en línea. De hecho, hoy día una empresa puede saber si es la número 1, la 150 de Latinoamérica dentro de la plataforma ahí mismo. Y así fuimos agregándole un montón de funcionalidades. Generándoles estrés. Generándoles estrés, imagínate. El que está en número 2 estaba primero, ahora pasó al número 2. El CEO jalando las orejas a todo el mundo. ¿Cuándo se genera el mayor estrés? Ahora en diciembre. Ok, ¿por qué? Porque cierra el año. Ajá. Y nosotros en enero liberamos cuál fue el top 10 de Latinoamérica del año. Ahí se hace público. Entonces, están todas las empresas así, oye, que nos vamos a caer en una posición, etc. Pero esas cosas empiezan a generar mucho sentido y lo otro es escuchar mucho a las empresas.
cuáles son las problemáticas, qué más información quieres conocer a tus clientes, cuándo quieres conocer esa información. Y por el otro lado, que también ha sido un stopper de repente con las empresas, es decirle, oigan, ustedes están aplicando un proceso que es de certificación. Así que yo no te voy a adaptar la herramienta tal cual como tú la quieres, porque esta certificación de acá hoy día está atendiendo a 11 países y tiene que cumplir con un estándar, porque si después una persona de Bolivia quiere venir a vivir a Chile y se mete a Best Place to Live, va a conocer cuál es la misma inmobiliaria que está certificada Best Place to Live y el mismo estándar es lo que debería conseguir en Ecuador, en Colombia, en Perú, etc. Entonces, esas han sido como algunas partes de la historia que hemos ido generando desde estos accidentes que van ocurriendo cada cierto tiempo y que, bueno, le pone el sabor a las empresas. A ver, ayúdame a entender un poquitico quiénes son los entes reguladores. Si no existiera Best Place to Live, ¿quién sería el ente que regularía la construcción en el país? La verdad es que lo tendría que hacer cada persona de manera individual, ir a pararse afuera de un edificio, de una inmobiliaria a la que le quiere comprar y empezar a preguntar a la gente mientras entra y sale del edificio cómo le fue con esa inmobiliaria. O sea, wow. Entonces no hay quien haga el trabajo de ustedes. Exactamente. Nosotros nos basamos mucho en el modelo, ponte tú, de un TripAdvisor o como hoy día se evalúan, no sé, en Booking, los hoteles. Teníamos que lograr construir un estándar, pero que ese estándar generara un valor para las personas y para la empresa. Y eso para nosotros es la recomendación de marca. Nosotros constantemente vamos revisando cuáles de los elementos que evaluamos ayudan a las empresas a maximizar su recomendación de marca y por ende es un valor directo para la persona cuando está comprando en una Best Place to Live. Estoy completamente de acuerdo. ¿Y quién se encarga de quién generó el marco regulador o quién entrega cuáles son las condiciones por las cuales se pueden ganar, no sé, puntos, ladrillitos en la plataforma? Eso ha sido todo un trabajo y lo hemos generado nosotros. Sí. Te diría que uno de los trabajos más importantes está, como te decía, en constante revisión con este indicador de la recomendación de marca, pero eso nos llevó a entender que primero, ponte tú, hoy día la recomendación de marca, el 75% está fundamentado por la experiencia que vive en el servicio con la inmobiliaria más que en el departamento, en la casa que compró. Y el servicio está dado por la etapa de la gestión de venta, el proceso de entrega y la postventa. Esas son como las tres grandes categorías. Algunas inmobiliarias efectivamente tienen esta etapa de preentrega, pero no son todas. Generalmente es como un 30% de las empresas ejecutan preentrega. Y después nosotros evaluamos el producto, pero evaluamos el producto cuando ya la persona vivió el producto, porque es distinto evaluar a la persona, oye, cuando estoy comprando veo el piloto solamente. Entonces, ¿cuándo hacemos esa evaluación? Al 6º mes desde que la persona ya recibió el departamento de la casa. Te cuento algo. Recientemente hice un diplomado en marketing de lujo en España, en Madrid, y fue muy gracioso cuando de pronto faltaban 2 meses para terminar el diplomado y la universidad nos pide que evaluemos el diplomado y que digamos qué tal estuvieron los profesores. Y yo decía dentro de mí, pero yo no puedo evaluar eso en ese momento porque eso no ha terminado. Y nos pidieron que evaluáramos y nos tocó a todos, no podíamos seguir avanzando si no hacíamos la evaluación. Y fue algo que me hizo sentir muy incómodo. Y efectivamente después cuando termina todo, cuando recibimos el título, yo no me sentía para nada satisfecho con lo que había sido. La información había sido muy buena, pero no me gustó. Sobre todo porque estaba viviendo un diplomado en marketing de lujo y yo no sentí el lujo en la atención. Nos estaban enseñando la atención que debe brindársele a clientes de alta categoría, de alto ticket. Y yo no sentí, a pesar de que costó muchísimo la cuestión. Entonces, efectivamente, lo que tú dices es muy cierto. Tú no puedes pedir la recomendación o que te diga qué tal fue la experiencia si no se ha vivido la experiencia. Así que lo aplaudo y me parece muy acertado. Muchas gracias, y de hecho todo esto nace de estudiar a la gente. Nosotros nos dimos cuenta de que la persona estabiliza la imagen de lo que va a proyectar de por vida de la inmobiliaria al 6º mes desde que la persona ya recibió la casa del departamento. Entonces, cuando tú haces estas mediciones entre medios, sí, ayudan un montón para poder identificar y corregir ciertas cosas. Pero la realidad, lo que te va a proyectar para adelante y le va a contar a la familia, a los amigos, etcétera, es hasta el 6º mes desde que recibió la vivienda. Y por eso nosotros ejecutamos la evaluación ahí,
tiempo suficiente también para la empresa para tener todo el feedback y tiempo suficiente también para las personas para haber vivido una experiencia real con el producto. Además, el hecho de construir una propiedad, un departamento o una casa no es como una fábrica de salchichas que salen todas iguales de forma automática. Y lo digo precisamente porque pues, la casa que tengo, la compramos, casa nueva, nunca ha tenido un solo inconveniente, nunca. Bueno. O sea, espectacular. Si algo falló en algún momento, lo repararon al día siguiente la inmobiliaria, pero no más que eso, es más, ni siquiera recuerdo que haya tenido un problema. Pero la casa del vecino constantemente tuvo muchos problemas. Y la casa del otro vecino también. Entonces mi esposa y yo nos mirábamos y decíamos, wow, creo que fuimos muy afortunados porque esta casa no tiene nada, absolutamente nada. Entonces ahí uno piensa, efectivamente hay que prestarle mucha atención a muchos detalles, unidad por unidad, porque no es un trabajo en serie, no es sacando salchichas. Y el hecho de que haya alguien que esté atento o que los clientes estén dispuestos a escribirlo, ayuda muchísimo para que las inmobiliarias presten atención a cada detalle. Exactamente. Y de hecho, yo te diría, porque de repente nos comparan contra otras encuestas y nosotros logramos tasas de respuestas mayores. Y esto es porque la gente misma se ha metido en esta cultura. En el fondo es, oye, qué rico que yo, que me vi beneficiado de una información de alguien sin ningún pago por detrás, me dejó, pucha, yo también puedo beneficiar a esa persona. Y ahí se ha ido generando esta cultura de la información, que saludamos a cualquier persona que nos esté viendo y que haya contestado alguna de nuestras evaluaciones, que no son cortas, porque es un proceso de certificación. Pero sí, toda esa información hoy día ha llevado a que en Chile, en Perú, que son nuestros dos mercados más fuertes prepandemia, el estándar de construcción, el estándar de diseño y el estándar de servicio que estén prestando muchas inmobiliarias, principalmente las certificadas, sea muchísimo mejor. Precisamente eso es lo que te iba a preguntar, ya nos van quedando 10 minuticos de tiempo, el programa se ha ido muy rápido, pero precisamente eso es lo que quería preguntarte, ¿cómo ha impactado la industria inmobiliaria de cara al cliente? Mejor dicho, ¿cómo se ha beneficiado el cliente actual que compra una propiedad gracias al trabajo que ha venido haciendo Best Place to Live? Sí. Mira, la última inmobiliaria que se certificó en el año 2013, si yo la comparo con la última certificada del año pasado, la gente que compró en la del último del año pasado tiene un estándar de 2,23 veces más satisfacción que la última del 2013. Wow, eso dice muchísimo. Entonces, ha sido, y esto es un trabajo, es co-construido con las inmobiliarias, porque al final son empresas que quieren tener una información, que con su equipo de trabajo toman esta información para hacer cambios en los próximos desarrollos, porque lamentablemente hacer un cambio en un desarrollo actual es difícil. Más o menos un ciclo de desarrollo de un proyecto son como 5 años. Desde que yo empiezo a ver el terreno, hago como las estructuras generales para poder comprar el terreno, después empieza toda la excavación, las fundaciones, etcétera, la puesta en marcha, y después cierro el primer año de la postventa, más o menos un ciclo de 5 años. Entonces hacer cambios no es tan rápido, pero sí son equipos que, entonces, si yo parto hoy día, pucha, voy a llegar mucho más rápido a este 5.º año. Así como también hoy día vemos un stock de entrega inmediata súper alto, con proyectos que están con precios muy en los suelos, y que son empresas que hoy día no quieren continuar en este mercado porque ya se desconectaron de la energía que tiene esta industria, y es una industria que está con mucho foco en el cliente. Así es. Bueno, ustedes no paran de crecer. Esperemos. A pesar del frenón que ha tenido la industria inmobiliaria en el país, ustedes no paran de crecer. Tengo entendido que aparte de Best Place to Live, hay un proyecto adicional que está trabajando en paralelo y que está, como siempre, enfocado en el cliente, pero es para apoyar inclusive aún más y acompañar a la persona que quiere comprar una propiedad. ¿Es cierto eso, verdad? Es cierto. De hecho, nosotros partimos el año 2023 y dijimos, hay una crisis inmobiliaria, se está vendiendo menos, tenemos que ayudar a nuestros clientes, que son las inmobiliarias, a poder vender más. ¿Y por qué los teníamos que ayudar? Porque sabemos que esas son las empresas que generan más felicidad de las personas. Entonces organizamos una primera feria inmobiliaria, una feria que a nivel de producción fue espectacular. La hicimos en ex Casa Piedra en Metropolitan Santiago ese año. Y hicimos un montón de cosas buenas, logró generar algo de tracción de venta, pero no tuvo el impacto que nosotros queríamos. Año 2024, la crisis venía peor, entonces dijimos, ok, hagamos una segunda
Feria, modificamos un montón de cosas, nos pasamos mucho más al digital, hicimos una feria en producción mucho más chiquitita, de hecho la hicimos en Espacio Vértice, que ahora es Parque Arauco, donde está el Open Kennedy, y esa fue una feria que logró cerrar 6,1 millones de dólares en ventas. Okay. Escrituradas. ¿En cuántos días? No, la feria duró de viernes a domingo, pero se acompañó con una serie de eventos digitales que partieron antes y posterior a la feria presencial. Y aparte, bueno, esto fue haciendo seguimiento después a todas esas reservas que se generaron y cómo iban decantando después en promesa y en escritura. Muy bien. Y ahí dijimos, oye, ¿por qué vamos a ir haciendo un esfuerzo en el año para ayudar a las Solo inmobiliarias? una feria. Exactamente. Y en una región. Que aparte nosotros no éramos especialistas en feria, teníamos que ayudarnos con varios partners. Y dijimos, mira, ¿por qué no instalamos un canal que ayude comercialmente a las inmobiliarias a vender, a las mejores inmobiliarias para vivir, a vender más? Y ahí nace un spin-off que es Best Place to Live Store, que hoy día está liderado por Jocelyn Pinto, ella es la gerente general de Best Place to Live Store. Y desde ahí tenemos un equipo de asesores que lo que encuentran son personas que quieren invertir, ya sea para vivir o para invertir, y los ayudan a encontrar esa mejor vivienda dentro de un stock de 155 proyectos que tenemos publicados a la fecha. Y que aparte, si uno se mete hoy día en bestplacetolive.com, puede ver el rating de cada una de estas empresas, que eso también es parte de nuestro valor agregado, que es, aquí están las mejores. Dentro de las mejores, pues incluso seleccionar algunas que te gusten más, que tengan más estrellitas, y poder ver la oferta si es que están en esas comunas, y eso llevarte a un negocio y a una inversión inmobiliaria que hoy día muchas personas están haciendo y que se los recomiendo a todos. Ok, entonces, si yo tengo la intención de comprar una propiedad y me acerco a ustedes, a Best Place to Live Store, ¿hay alguna dirección en internet para ello? Sí, o sea, tú puedes entrar a Best Place to Live Store directamente de bestplacetolive.com o presencialmente nos pueden ir a ver a CB Galería, que eso está en Alonso Córdoba 4355 en Vitacura. Ok, entonces llego yo allá o me conecto con ustedes. Ustedes tienen 155 proyectos para mostrar. Aparte de esos 155 proyectos para mostrar, esos 155 proyectos han sido de alguna forma verificados por ustedes. O sea, me asegura que... Más que el proyecto verificado, okay, nosotros certificamos Yas Inmobiliaria basado en la experiencia de todos esos clientes que ya vivieron el proceso con ellos. Entonces, esos proyectos son de inmobiliarias certificadas por ustedes. Eso me da mucha tranquilidad. Y con respecto a cuánto costarían los servicios de una asesoría de ustedes para el público en general. Nada. A ver, repítame por favor eso. ¿Cuánto costarían los servicios? La persona no paga nada. ¿Qué es lo que va a vivir la persona que va a CB Galería, a nuestra tienda? Va a vivir una asesoría, se va a tomar un exquisito café, va a tener si va en horario diurno, va a tener un 70% de descuento en el estacionamiento. Okay. Si es que estoy ahí, vamos a poder conversar o cruzar algunas palabras. Genial. Y adicionalmente va a poder después con ese partner poder ir a visitar el proyecto en el que quiere vivir o invertir, porque la asesoría es integral de punta a punta, sin pagarnos nosotros cero. Bien, Tomás, antes de irnos, ¿cómo está el mercado inmobiliario en ese momento? A ver, el mercado está mostrando condiciones mejores, ¿ya? Efectivamente, esta ley del subsidio a la tasa hipotecaria ayudó a movilizarse. Lo que veíamos hasta mayo de este año era que no se superaban las 1.900 viviendas en venta en la región metropolitana, y los meses de junio, julio y agosto ya está cercano en promedio a 2.400 ventas mensuales, ¿ya? Algo también interesante es que los bancos están prestando más crédito. De hecho, aumentó el porcentaje de personas que, o sea, de préstamo desembolsado por los bancos. Lo que está mostrando es que no solamente son ventas de promesa, sino que son ventas de escritura, o sea, para vivir ahora. Y las Best Place to Live, que es algo que me encanta, en agosto vendieron un 41% más que el mercado. Es decir, hay una mayor preferencia por empresas que hacen más felices a sus clientes. Oye, ¿y comprar propiedades para invertir? ¿Cómo ves el mercado para ello? Hoy día es un excelente negocio. ¿Por qué? Porque hay muy poco desarrollo nuevo. Por ende, se va a achicar la oferta de viviendas para poder comprar.
van a haber renovaciones de precios porque los costos han ido subiendo, la tasa hipotecaria con el subsidio ahora está muy bueno, entonces la gente va a necesitar un lugar donde vivir y ahí la persona que tiene un departamento va a poder levantar la mano y decir, yo tengo un espacio que te puedo alquilar. El que quiera saber sobre la tasa, la rebaja que hay en la tasa, ¿cuál es esa rebaja que están dando? Eso es una rebaja que varía por banco, ¿ya? Pero antes del subsidio de la tasa, esto estaba como en un 4,9%, hoy día vemos el promedio bajó a un 4,4%, pero vemos bancos con tasas de hasta el 3,2% mensual, así que la verdad es que, perdón, anual en UF. Anual, exacto, sí. En UF. O sea que parece que es un muy buen escenario para... Muy buen escenario. Pero me parece que está buena. Y se acaba. Porque son solamente para las primeras 50.000 viviendas vendidas con entrega inmediata y que a la velocidad de venta que va ahora, potencialmente eso se va a acabar el primer semestre del próximo año. Por ende, hay que preevaluarse ahora con los bancos, saber cuánta plata te presta un banco hoy día, de manera de estar listo, poder encontrar esa vivienda que quieran invertir o vivir y tomar una decisión hoy, para que no se les acabe y se les pase el plazo. Para que la información nos quede completa, ¿ese subsidio para quiénes son? Es para compradores de vivienda, no solamente personas naturales, no empresas. Y hoy día creo que hay 5 o 6 bancos que están aplicando a ello, dentro de esos bancos Estado, Santander, el Banco de Chile. ¿Primera propiedad o no tiene nada que ver la cantidad? O sea, el subsidio es para todo el mundo. Es para todo el mundo. ¿Hay algún límite del valor de la propiedad para el subsidio? Sí, 4.000 UFs es el límite del valor de la vivienda. Hay algunas protegidas para viviendas sociales o para primeras compras. Sí, hay como, creo que de los 50.000 subsidios hay como 6.000 guardados solo para primera compra. Pero no hay limitación. Tú puedes haber tenido vivienda en el pasado, puedes tener varios departamentos hoy día y si eres persona natural lo puedes comprar. Lo que pasa es que este subsidio se acaba al crédito 50.000. Exacto, lo que veo es que están buscando que se dinamice nuevamente el tema de la inversión inmobiliaria, queda clarísimo entonces. Oye, Tomás, se me fue el tiempo, se me acabó el tiempo ya, nos quedan un par de minutitos. El primero es, ¿cómo hacemos entonces para contactarte o para estar en contacto con Best Place to Live? Por favor. A ver, a nosotros nos encanta que nos sigan en nuestras redes. ¿Sí? Somos muy fuertes en Instagram. Tienen que seguirnos como bestplace_cl. Y si están en otro país viéndonos por YouTube, etcétera, está el _P, el _MX de México, el _EC de Ecuador y así. En LinkedIn también somos muy activos. Personalmente yo soy muy activo en LinkedIn, que es una plataforma que me ayuda a conectar y a entregar ideas también a las personas y también recibir mucho feedback de la gente. Algunos días de la semana estoy en Best Place to Live Store, así que nada, ahí felices de poder conectar con la gente y de nuevo en este espíritu de poderles acercar a estas inmobiliarias que sí logran entregar un mejor estándar de satisfacción. Muy bien. Tomás, dado que eres una persona que te entregas a la gente y lo haces con cariño, se nota la vocación que tienes, te voy a dar un minuto y te voy a dar esta cámara para que por favor nos des tu mejor consejo. El consejo que nace de tu experiencia, de lo que han logrado construir, de lo que han logrado hacer. Tienes un minuto para que hables de corazón a corazón con la audiencia. A ver, la verdad es que el camino del emprendimiento no es fácil, como nada en la vida es fácil. Ya decía Juan Carlos que uno ve o lo que promueve es la parte exitosa y no todo el trabajo que hay por detrás. De las cosas más importantes es poder formar un equipo bueno, un equipo que te acompañe. Yo creo que eso es clave, tener socios, no querer tener el 100% del negocio para uno, porque uno cuando reparte es más feliz. Y lo otro, hoy día en estos tiempos que estamos viviendo, siempre estar pensando cuáles son las nuevas tendencias que se vienen hacia adelante, porque uno tiene que pensar en un negocio para los próximos 50 años, no solamente para el día siguiente. Así que creo que esos pueden ser algunos de los consejos. Cuando piensas en oro, tienes que pensar solamente en la joyería más grande de Chile, en Naurus Joyería. El único lugar donde consigues todas las soluciones con respecto a joyas de oro y joyas de plata. En Naurus Joyería podrás encontrar joyas de fabricación nacional, pero también una amplia gama de joyas importadas desde varios países con la última tendencia en modas. Naurus Joyería no solamente es venta de oro, sino que también el lugar en donde puedes vender esas joyas de oro que ya no usas. Inclusive, si piensas en cambiar o renovar tus joyas, date una visita por cualquiera de las 75 sucursales en todo el país. O también puedes visitar su página web
www.aurusjoyería.cl. Recuerda, Aurus Joyería es la joyería de Chile. Me encantó, muchas gracias, Tomás. Mira, y mira lo que tengo para ti. Opa. Ese es un presente de uno de nuestros auspiciadores de Muchas Aurus gracias. Joyería. Tu experiencia para nosotros vale oro. Puedes destaparlo si gustas. Excelente. Vamos a ver qué es lo que te trajo Aurus Joyería allí. A ver, un lingote de oro. Mira, ¿eh? Exacto, un lingote de oro para que comiences tu proceso de inversión en oro, sobre todo ahora que está subiendo tanto. ¿Ah? Excelente. Ya que estamos hablando del resguardo de la casa, bueno, ahí tenemos el resguardo en oro. Espero Muchas que lo gracias. disfrutes. Muchas gracias a Aurus y Juan Carlos por la invitación. Gracias a ti, Tomás, por tu conocimiento, por tu experiencia, por tu sabiduría. Y muchas gracias también a ustedes por acompañarnos el día de hoy con un invitado de lujo, con una persona que ha logrado cambiar, moldear, adaptar en favor del cliente lo que es la industria inmobiliaria. Una industria grandísima, enorme, pero fíjense cómo cuando se le pone corazón y se le pone intención a las cosas, se logran cambios grandísimos. Gracias, Tomás. Gracias por acompañarnos en este capítulo especial de Finanzas a la Carta. Soy tu amigo Juan Carlos Cano. Chao, chao.